Entonces, vamos a trabajar con dos tipos de iones, los cationes y los aniones. Los cationes están cargados positivamente, los aniones negativamente. La mayoría de los cationes son monoatómicos, vamos a trabajar con un catión poliatómico, que es el catión amonio, que tiene una carga positiva y que se comporta como ese grupo de átomos que constituyen un catión poliatómico se comporta como cualquier catión monoatómico. La cosa se complica con los aniones porque en los aniones, los aniones están cargados negativamente, como por ejemplo el anión sulfuro que tiene carga 2-, el anión cloruro que tiene, fíjense que los aniones monoatómicos, podríamos decir, no sé si sirve, terminan en 1. Sulfuro, cloruro, no sé, bromuro. Pero hay un montón de aniones poliatómicos. Todos los aniones del carbono, los carbonito, carbonato, del azufre, hiposulfito, sulfito, sulfato, los del fósforo, fosfito, fosfato, los del nitrógeno, nitrito, nitrato, arsenito, arseniato. Bien, los aniones son los que nos van a complicar, los que les van a complicar un poco la vida. ¿Alguna pregunta sobre esto para borrar? Hola. No, profe. No, profe. Necesito que haya vida del otro lado, si no me siento sola. Bien. Entonces, ustedes tienen, lo que yo les he dado a ustedes es una lista, por ejemplo, de cationes y aniones. Supongamos que tenemos el SO4, 2-. Esta O es mayúscula. Este anión tiene un nombre, después les puedo pasar la lista de cationes y aniones para que se aprendan los nombres. No, pero vamos a usar, en vez del sodio, vamos a usar el cobre +1. Uno más. Tengan a mano la tabla periódica, díganme los números de oxidación del cobre. Números de oxidación del cobre. Más los U. Bueno, siempre la tabla periódica a mano. Números de oxidación del sodio, cobre, 1 y 2. perdón, del cobre, 1 y 2. Bien, entonces vamos a poner cobre más. Este cation, a diferencia del cobre 2 más, como tienen dos posibles números de oxidación, este va a ser cation cuproso y cation cúprico. Si tienen 3 nombres, se agrega un prefijo más y así como dice el video. Bien, entonces ustedes tienen una serie de cationes y una serie de aniones. Y tienen que formar todos los compuestos posibles. Vamos a poner 2 más. Vamos a poner el sulfuro, el S2-. Fíjense que el de abajo, el azufre 2-, no es igual que el SO4 2-. Y acá vamos a poner, pongamos hierro, díganme los números de oxidación del hierro. 3 ¿Cuántos y 2, tiene? 3. Bien, entonces le vamos a poner hierro 3 más. Entonces, yo tengo que mezclarlos y formar compuestos. ¿Cuáles son los que van a formar compuestos? Un catión y un anión. No voy a poder unir dos aniones. Ustedes recuerden que los cationes y los aniones tienen carga eléctrica. Entonces forman compuestos porque esas cargas, porque se atraen electrostáticamente, porque tienen cargas opuestas. Entonces voy a tener el azufre, va a formar este azufre de abajo va a formar con el cobre y con el hierro. Y este va a formar también con el cobre más y con el hierro +3. Entonces los armo. S2- más cobre más. Ahora, bien, si yo combino un cobre más con este azufre 2-, me va a quedar
con carga la partícula, y la partícula me tiene que quedar neutra. Por lo tanto, ¿cuántos cobres voy a tener que poner para que se unan al azufre 2- y que me den una partícula neutra? 2. 2. Exacto, 2. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Siempre primero el metal o el elemento más electropositivo. La cantidad de átomos que uso como subíndice, ese sería el compuesto que se forma cuando mezclo azufre 2- con 2 cobre más. Y esto se llama sulfuro cuproso. Sulfuro cuproso. Después les voy a pasar la lista, a verme acordar, de los nombres de los cationes y de los aniones, para que les resulte un poco más fácil. Esto se llama sulfuro cuproso. Bien, ahora voy a formar con el hierro y el azufre 2-. Solamente voy a borrar esto para que nos acordemos lo que tenemos allá arriba. Entonces, azufre 2- más hierro 3-. Bueno, tengo que poner tantos átomos o cationes férrico y aniones sulfuro de manera tal que cuando se arme la partícula me queden la misma cantidad de cargas negativas que de cargas positivas. Entonces, ¿cuántos voy a combinar de cada uno? Acuérdense que se nos... 3 de azufre y 2 del hierro. Perfecto. 3 de azufre hacen 6 cargas negativas y 2 de hierro hacen 6 cargas positivas. Por lo tanto, la partícula, molécula es mala palabra porque son iónicos, va a estar formada por 2 hierros, hierro 2, lo pongo como subíndice, azufre 3, lo pongo como subíndice. ¿Cómo se llama? Sulfuro férrico. ¿Preguntas? Profe, no entendí muy bien cuando hay que escribir como el resultado, digamos, cómo se escribe. Bueno, ahora vamos. Voy a borrar esto. Las otras las tratan de formar ustedes. Yo voy a borrar esto. Igual, bueno, sí, no dice nada. Vamos con otro ejemplo, o vamos con ejemplos simples. Supongamos siempre con aniones y cationes. Potasio más... No, vamos a poner así. Vamos a poner aluminio. Díganme el número de oxidación del aluminio. 3. Sí, 3+. Bien. Supongamos que queremos combinar aluminio con cloro. Con cloruro, con cloro menos. Bueno, dejemos los nombres por ahora. El aluminio tiene que tener 3 cargas positivas, el aluminio tiene una carga negativa. Por lo tanto, voy a necesitar 3 cloro menos para que se unan al catión aluminio y la partícula quede neutra, ¿no? El resultado de esto va a ser una partícula de aluminio y 3 partículas de cloro. Lo que estoy escribiendo son fórmulas unitarias. No puedo poner aluminio 3 cloro, porque en las fórmulas que ustedes han visto el año pasado, estos números van como subíndice después del elemento que es el que se repite. Esto no. El aluminio no tiene número porque el 1 no se coloca. Vamos con otro ejemplo, si no entendieron. Hay mucha gente que no está hablando. ¿Qué está pasando? Profe, entonces, en el trabajo práctico, en resumen, hay que hacer la mayor cantidad de... Todas ¿Cómo las se dice? combinaciones posibles. Es probable que algunos no existan en la naturaleza, pero no me importa porque es a manera de ejercicio lo que ustedes están haciendo. Todos los posibles, todos los que puedan existir. Hagamos otro. Pongamos
magnesio, que posiblemente algún grupo tenga este. La idea era que lo presentaran de una manera más agradable que, qué sé yo, simplemente escribiéndolo. A mí se me había ocurrido hacer como especies de fichas o tarjetas con cada uno de los iones y después ir combinando, sacarle la foto a la ficha, ponerlas en un documento y compartirlo, no sé, algo más entretenido. Miren, acá tenemos el magnesio, díganme el número de oxidación del magnesio. 2 y 3. No, magnesio. Ah, Grupo 2, periodo 3. 2. 2 más. Es un metal alcalino térreo, exactamente. Entonces, PO4, 3 menos. ¿Cómo hago para formar un compuesto con estos dos cationes? Entonces voy a poner el magnesio, si quieren lo hacemos directamente. El magnesio tengo que, entre los dos, tienen que sumar la misma cantidad de cargas positivas y negativas. ¿Cuántos magnesios voy a necesitar? Si pongo un magnesio me va a quedar una carga negativa en exceso. Si pongo 2 magnesios me va a quedar una carga positiva en exceso. Si pongo 3 magnesios voy a tener 6 positivas. Y bueno, acá tengo 3 negativas. Si pongo 2, tengo 6 negativas. ¿Estamos? Entonces, voy a poner, dijimos, 3 magnesios. Entonces, 3 y 2. 3 magnesios. Profe, no entendí. ¿Por qué? No entendí. No entendí Bueno, por no qué se pone importa. 2 adelante. Bueno, ya vamos. Quedaría así, ahora lo voy a volver a explicar. Esta sería la fórmula del fosfato de magnesio. Vamos entonces de nuevo. Hicimos magnesio fosfato. Entonces, magnesio. El magnesio es 2 más. El fosfato es 3 menos. Si pongo 2 magnesios, tengo más 4 más, ¿no es cierto? Voy a tener 4 más y acá tengo 3 menos. Se va a formar una partícula, pero esa partícula va a tener una carga positiva, porque el magnesio aporta 4 y el fosfato aporta 3. No está neutra. Acá voy a tener 4 más y acá voy a tener 3 menos. No es neutra. Si pongo 3 magnesios, profe, no entiendo qué significa el 4 que está ahí, abajo del apego. la cantidad de cargas positivas, porque, a ver chicos, esperen, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer así, a ver si lo podemos hacer más didáctico, Vamos a poner acá el magnesio. Hagamos así, acá ponemos el magnesio 2 más y acá ponemos el PO3, el PO4, el fosfato. Fosfato 3 menos. Bien, yo tengo que formar compuestos entre estos dos. Si pongo un magnesio y pongo un fosfato, la partícula no me va a quedar neutra porque tengo 2 positivos y acá 3 negativos. ¿Están de acuerdo con eso? Necesito un sí unánime. ¿Se entiende? Bueno, supongamos que ahora pongo 2 magnesios. Si pongo 2 magnesios, voy a tener 2 magnesios, 2 más, voy a tener 4 cargas positivas. Si pongo 2 fosfatos, vamos a tener 6 cargas positivas. 6 cargas negativas, voy a tener 6 menos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien, profe. ahora supongamos que sí. Si pones un magnesio y un potasio, que haría uno. Ay, no entendí. Vio que dijo que primero no se puede poner uno y uno porque no quedaría
neutra. Quería uno negativo. Vos sabés que me retumba mucho tu micrófono, Luján. Fíjate si podés escribir. Me retumba mucho el micrófono y no te escucho. Bien. Profe, no entendí, dijo la guada, pero hace poco tiempo. Lo vamos a repetir. Volvemos acá. Entre magnesio y fosfato. Podríamos hacerlo con aniones monoatómicos, pero bueno. Si pongo 3 magnesios, 2 más, voy a tener 6 cargas positivas. Entonces, si tengo 6 cargas positivas con 3 magnesios y con 2 fosfatos 6 negativas, ahí estaría armada la partícula. ¿Y cómo me quedaría? Sería, no, pongámoslo así, 3 Mg y 2 PO4. Este 3 pasa como subíndice del magnesio y este 2 pasa como subíndice del fosfato. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Va a quedar Mg3, PO4, como es poliatómico, lo voy a poner entre paréntesis, 2. ¿Qué onda? ¿Qué ondis? ¿Se entiende? Ahí se entendió. Gracias. Ahí se ¿Seguro? entendió, profe, gracias. Sí. Profe, entonces, si es una combinación ya no cambia, que igual se hace con los números de oxidación. No entendí la pregunta. Que si tenemos que hacer una combinación, por ejemplo, Sí. como recién que era con el fosfato, que ya es una combinación de elementos, no Sí. importa, tenemos que considerar nada más el número de El número oxidación, de no oxidación. consideramos el Exacto. índice. Tienen que considerar los números de oxidación. Miren, vamos a hacer la última. Vamos a hacer una más. Que no va a ser tan... sí, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a poner carbonato. El carbonato, que es 2 menos. Esto va a ser un poco más fácil, supongo. CO3, 2 más. 2 menos. Y pongamos plomo, 4 más. Plúmbico. Catión plúmbico. Bueno, esta es un poco más fácil. Yo tengo una partícula cargada positivamente con 4 cargas positivas y una cargada con 2 negativas. Bueno, tengo que combinar esto de manera tal de obtener una partícula neutra. Bueno, entonces voy a poner. Tengo que jugar con estos números que son son subíndices para que la partícula me dé neutro. Si esto vale 4 más, si esto vale 2 menos, ¿cuántos de estos tengo que poner para que me quede neutra? 2. 2. Bien, y esto se va a llamar, después tienen que buscar el nombre, carbonato plúmbico. Yo les voy a pasar la lista de cationes y aniones. Si no se las paso hoy, háganme acordar porque tengo varias clases de la mañana. Bien, eso es lo que hay que hacer de trabajo práctico. Bien, quería mostrarles alguna otra pregunta sobre esto. No, profe. Bueno, perfecto. Les voy a mostrar las funciones químicas inorgánicas porque vamos a ver también las funciones químicas orgánicas, que son muchas más. Pero son más fáciles, me parece. Entonces, ustedes van a trabajar con óxidos, hidróxidos o bases, ácidos y sales. Los óxidos van a ser de 2 tipos, básicos y ácidos o anhídridos, se llaman también. Por ejemplo, el anhídrido carbónico, más mundialmente conocido por el cambio climático. Los óxidos básicos están formados por un metal más el oxígeno. El metal está designado con la letra M. Los ácidos por un no metal más el oxígeno. Los hidróxidos o bases tienen un metal, el oxígeno y el hidrógeno. Los oxácidos, el hidrógeno, un no metal, la X representa un no metal y el oxígeno. Los
Hidrácidos, bueno, creo que en el video los oxácidos, no, perdón, está bien. Los hidrácidos, que están formados por el hidrógeno y un no metal, y dos tipos de sales, las oxisales o sales de oxácidos, que están formadas por un metal, un no metal y el oxígeno, y las aloideas o sales de hidrácido, formadas por metal o no metal. Estas fotos se las voy a compartir después por el grupo también, para que lo tengan presente, para que puedan reconocer compuestos, porque si yo reconozco compuestos, voy a poder decir cómo se llama. Lo mismo les va a pasar con los orgánicos. Si yo sé lo que es, entonces me resulta más fácil nombrar. Bien, esta no sé si la habían visto, pero esta que les voy a mostrar ahora me parece que sí. Cómo se van formando los diferentes compuestos en química. Cuando un metal se combina con oxígeno, forma un óxido básico. El óxido básico con agua forma un hidróxido. Cuando un metal se combina con hidrógeno, forma un hidruro metálico. Ahora, ¿qué pasa con los no metales? Cuando se combinan con oxígeno, forman un óxido ácido o anhídrido. El óxido ácido con agua da un oxácido. Si el no metal se combina con hidrógeno, forma un hidruro no metálico. Y después están las sales. Las sales se forman por combinación de un hidróxido con un oxácido, y las aloideas o sales de hidrácido, un hidróxido con un hidróxido. Bueno, yo entiendo que es too much, pero ya vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a poner sustancias, acá se las voy a escribir y vamos a tratar de analizarlas. A ver, vamos a tratar de analizar varias cosas. Vamos a empezar con una fácil. Por ejemplo, F2 o 3. Bien. Si yo les digo qué tipo de sustancia es, cuando las opciones son óxidos ácidos, óxidos básicos, hidróxidos, ácidos, sales, ¿qué será esto? Un óxido. Me voy, claro, me voy acá. Fíjense, tiene oxígeno y un metal, porque el hierro es un metal. Entonces, es un óxido básico. Bien. ¿Cuál es el número de oxidación del hierro? Porque el del oxígeno siempre es -2. El del oxígeno siempre va a ser -2. ¿Cuál va a ser el número de oxidación del hierro en este compuesto? 3. Va a ser 3. Bien. Entonces, como el hierro tiene dos posibles números de oxidación, 2 más y 3 más, y acá participa con su mayor número de oxidación, se va a llamar óxido férrico. Óxido férrico. Entonces, óxido porque es un óxido y férrico porque el hierro actúa con su mayor número de oxidación. Vamos a hacer otro. O. Tipo de compuesto. Fíjense qué tipo de elementos es el azufre. El oxígeno, si está el oxígeno, o sea, si es binario y está el oxígeno, siempre va a ser un óxido. Para saber si es metálico o no metálico, me fijo qué tipo de elemento químico es el otro elemento que está El presente. azufre En es este un no caso, metal. ¿el azufre qué? Es un no metal. Bien, entonces va a ser un óxido ácido o anhídrido. Óxido ácido. Bien, número de oxidación del azufre en este óxido. El azufre, díganme los números de oxidación que tiene. 2, 4 y 6. Bien, 2 positivo o negativo, 4 positivo, 6 positivo. ¿Cuál es el número de oxidación del azufre en este compuesto? 2 positivo. 2.
¿Por qué? Porque el oxígeno siempre es -2. Por lo tanto, para que todo esto sea neutro, el número de oxidación del azufre, perdón, siempre uno habla como en matemática, 2 menos, es 2 menos. Bien, esto se va a llamar óxido. El número, cuando tienen 3 números de oxidación, hiposulfuroso. Hiposulfuroso. En contraposición, o sea, los otros dos óxidos del azufre serían el SO2, en donde el azufre tiene el número de oxidación 4 más y se llamaría óxido sulfuroso, y el otro óxido del azufre sería el SO3, donde el azufre tiene el número de oxidación 6 más y se llamaría óxido sulfúrico. Ahí estamos repasando un poco de nomenclatura. Ponele. Vamos con los óxidos cuando los elementos tienen 4 números de oxidación posibles. Ejemplo. ¿Qué tipo de compuesto sería ese? Es binario, está formado por 2 elementos y tiene oxígeno, por lo tanto es un óxido. ¿Es metálico o no metálico? Familiarícense. El cloro es un halógeno, está del lado derecho de la tabla periódica, grupo 17. El cloro es un no metal. Número de oxidación del cloro acá. Fíjense en los números de oxidación del cloro. El cloro cuando se combina con... 3, 5 y 7. Bueno, ¿y acá? 3. Si el número de oxidación del cloro fuera 3 más, esto tendría 6 más, porque tengo 2 cloros. Acuérdense que este número se refiere al símbolo que está escrito inmediatamente antes. Ah, es verdad. Bien. El oxígeno siempre es 2 menos. Entonces, el número de oxidación del cloro, ¿cuál va a ser? 1. Bien. 1. Bien. Entonces, este óxido se va a llamar hipocloroso. Hipocloroso. El cloro tiene 4 números de oxidación positivos. Cloroso. Supongamos que el cloro actúa con número de oxidación 3 más. Si actuara con número de oxidación 3 más, formaría el óxido cloroso. Si actuara con número de oxidación 5, se llamaría óxido clórico. Y si actuara con el 7, se llamaría perclórico. Probablemente a ustedes les hayan enseñado en algún momento que los números de oxidación se intercambian. Supónganse, el cloro tiene más 7 más y el oxígeno tiene 2 menos. Entonces, este número lo pongo acá, este lo pongo acá y me da cloro 2 o 7. Yo no lo enseño así. Porque tengo que entender por qué cruzo los números de oxidación. Los cruzo, ¿por qué? Porque la cantidad de cargas positivas tiene que ser igual a la cantidad de cargas negativas en esa partícula para que me dé neutra. Entonces, a mí explicarlo así no me gusta, pero si les da resultado, úsenlo. ¿Sí? Ok. ¿Algún preguntas? Les tengo que mandar. Profe, entonces el óxido hipocloroso se escribiría Cl 2 y O1. Sí, el 1 no se pone. Ah, es verdad. Sí, bueno, exactamente. Gracias. Profe, ¿Qué? creo que voy a hacer una pregunta media tonta, pero ¿de qué depende qué número de oxidación va a usar el... Si es una pregunta tonta, nos reímos todos.
¿De qué depende qué número de oxidación? Chicos, no le tengan miedo a las preguntas tontas. Porque cuando yo tenía la edad de ustedes tampoco sabía todo esto. Y por ahí me perdía de aprender cosas por miedo a hacer preguntas, creyendo que eran tontas. Y bueno, puede ser que sean tontas, pero no importa. Decime, Ana, ¿de qué depende el número de oxidación que usa? Bien. Me gusta. La pregunta me gusta. Vamos a contestarla. A ver. Veamos el cloro. El cloro tiene números de oxidación más menos 1. Bueno, 1 más menos. Siempre 3, 5. Bueno, no sé cómo está en la tabla periódica. 3 más, 5 más y 7 más. Bien. La pregunta es la siguiente. Si el cloro se combina con el oxígeno, que en general tiene número de oxidación 2 menos, ¿qué números de oxidaciones va a tener? ¿Los positivos o los negativos? ¿Con qué número? Claro, exactamente. Supongamos el flúor. El flúor, que es el número más electronegativo de la tabla periódica. Ninguno de los otros elementos químicos le pueden robar electrones al flúor porque es un acaparador, no se los presta a nadie, es re egoísta. Bien, el flúor puede formar compuesto con el oxígeno. ¿Puede haber un óxido de flúor? No. Imposible, porque los dos tienen número de oxidación negativo, pero sí puede formar un compuesto, a ver, con cualquier metal. ¿Por qué? Porque está cargado positivamente. Ahora bien, si el cloro se combina con el hidrógeno, ¿qué número de oxidación va a usar? ¿Los positivos o el negativo, que es uno solo? Positivo. Positivo con positivo no hace partícula. Ay, no, perdón, negativo. Sí, estaba hablando de Claro. Entonces, no puedo aprender de memoria qué número de oxidación va a usar tal o cual elemento cuando se combine con otro. Lo tengo que razonar, lo tengo que pensar, lo tengo que analizar. Veamos una partícula. Veamos por ejemplo, veamos, aluminio, 3, no, esto acaba 2, aluminio 2, SO 3. ¿Por qué uso estos números? Porque el aluminio tiene el número de oxidación 3 más y este anión, este polianión, anión poliatómico, tiene el número de oxidación 2 menos. Cuando les pase la tabla de cationes y aniones, les va a resultar más fácil hacerlo. Después lo van a tener que aprender. Entonces, si este tiene 3 más y pongo 2, son 6 más, y si este tiene 2 menos y pongo 3, me quedan 6 menos. Bien. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del azufre en este compuesto? Fíjense. El azufre, cuando se combina con el oxígeno, ¿puede usar número de oxidación? ¿Puede tener carga negativa este azufre? No. Porque está unido a un oxígeno que tiene carga negativa. Entonces, ese azufre va a usar el 2, el 4 o el 6 positivos. Las partículas siempre pártanlas después del para saber los números de oxidación de los elementos, siempre pártanlas en dos zonas, la zona positiva y la zona negativa. La zona negativa generalmente es el primer elemento, excepto que esté el amonio. Miren, si ponemos, bueno, ya les voy a explicar en otro dibujo cómo quedaría el amonio. Entonces, esto es 3 más. O sea, esto es como el aluminio, es fácil. Los metales en general son más fáciles de determinar el número atómico porque tienen 2 o 3. Perdón, 1 o 2. Entonces, el aluminio, si se fijan en la tabla periódica, tiene un solo número de oxidación, que es el 3. Entonces, esto es 6 más. El aluminio tiene un número de oxidación 3 más. Por lo tanto, 2 aluminios son 6 más. Entonces, todo esto tiene que ser 6 menos. Como tengo 3, cada una debe ser 2 menos.
para que me dé 6. 6 dividido 3 me va a dar 2 menos. Entonces, ¿cuál va a ser el número del azufre? Y fíjense, si todo esto tiene que ser 2 menos, SO3 tiene que ser 2 menos, pongo 2 menos, yo sé que el oxígeno es 2 menos por 3, 6 menos. ¿Cuál va a ser el número de oxidación del azufre para que con 6 menos me dé 2 menos? Vamos, ¿cuánto es? Multiplicándolo por 3. ¿Por qué lo voy a multiplicar por 3? Yo tengo que poner acá, Ah, No es para que 6. te dé si fuera 6, con 6. esto me daría 0. 4 Yo tengo que poner, claro, 4 positivos. Yo sé que esto les suena complicado, pero van a ver que de tanto hacerlo lo van a aprender. Entonces, es 4 positivo el azufre. ¿Por qué? Porque si esto es 6 menos y todo tiene número de oxidación 2 menos, entonces 4 más 4 cargas positivas del azufre y 6 del oxígeno negativas, me quedan 2 negativas, que es la carga de todo este anión. No desesperen, chicos, van a ver que van a entender la nomenclatura. En base al número de oxidación lo nombro después. Entonces va a ser sulfito de aluminio. Bueno, no se asusten, escuchen. Dije que les iba a mostrar el aluminio, el amonio, una sustancia que... Guada preguntó si lo puedes repetir de nuevo. Lo puedes explicar de nuevo. Sí. Bueno, menos mal, ustedes están más atentos, yo estoy más atenta a la pantalla y a lo que les estoy explicando. Ahora lo explico de nuevo. Entonces vamos con dijimos Al2 SO3. Entonces, ¿esto qué significa? Que tengo 2 Al, 3 más, que sería esto. Y esto significa que tengo 3 veces SO3, 2 menos. ¿Sí? ¿Por qué va a ser 3, 2, ¿por qué va a ser 2 menos? Y porque tengo 3. Tengo que equiparar estas cargas positivas, que son 6, con estas cargas negativas, que son 6. ¿Sí? Guada, ¿hasta ahí me seguís? Chicos, are you dead? ¿Qué pasó con ustedes? ¡Han muerto! Ay, qué gracioso. Bueno, sigo. No tiene micrófono. Tenés razón. No entiende por qué es 2 menos. Bueno, ahora te explico por qué es 2 menos, Guada. Vamos acá. No entiende por qué es 2 menos. Perfecto. Porque es así. Ahora vemos por qué es 2 menos. Voy a borrar. ¿Por qué el SO3 es 2 menos? Me dice Guadalupe. Y ahora se las voy a mostrar. SO3. ¿Por qué es 2 menos? Mira, porque el oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2. Entonces, esto es menos 6. Perdón, 6 menos. 6 menos. Espera, antes. No entiendo, no entendemos por qué es 2 menos. Vamos a hacerlo más fácil, mira. En vez de poner el aluminio, te voy a poner otro. Te voy a poner el magnesio. Magnesio, a ver, Guada. Ustedes díganme si dice algo. Acá tenemos, esta es una oxosal o sal de oxácido. ¿Por qué? Porque tenemos un metal que es el magnesio, el azufre que es un no metal y el oxígeno. Todas las sales oxácidas están formadas por estos elementos.
Bien, el magnesio, si ustedes les dije, para saber el número de oxidación de cada uno de los elementos, partan la partícula en dos partes. Es el metal más el resto, o el primer elemento más el resto. Este tiene el número de oxidación 2 más, si se fijan en la tabla periódica. Bien, si esto es 2 más y todo es neutro, esto tiene que ser 2 menos, Guadalupe. ¿Estamos? Si no, la partícula me va a quedar cargada. Las cargas positivas se equiparan con las cargas negativas en una partícula neutra. Y estamos trabajando por ahora con partículas neutras. Ahora vamos a analizar el número de oxidación del azufre y sí vamos a trabajar con la partícula cargada. Hasta ahí vamos, Guadalupe. Bueno, ahí hay un sí, pero no sé si es viejo. Entonces, ¿por qué ahora, por qué el SO3 es 2 menos y cuál es el número de oxidación? Bueno, ¿por qué es 2 menos? Ya se los dije, hicimos. SO3, el SO3 es 2 menos, porque se combina con un magnesio. Y como el magnesio es 2 más, entonces todo esto tiene número de oxidación 2 menos. Bien. Sabemos que el oxígeno tiene un número de oxidación menos 2, y como tengo 2 menos, y como tengo 3, queda 6 menos. Ahora bien, si esto es 6 menos, y la suma algebraica de los números de oxidación de esta partícula me tiene que dar 2 menos, ¿cuál va a ser el número de oxidación del azufre? Escucho propuestas. 4. 4 más. 4 más. 4 cargas positivas y 6 negativas, me quedan 2 negativas en exceso. Hagamos otro ejemplo. Hagamos el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Miren, hagamos Al, vamos al aluminio, pero este va a ser más fácil. AlPO4. Bien, partimos la partícula después del metal y nos quedan dos zonas, la cargada positivamente y la cargada negativamente. El número de oxidación del aluminio es 3 más. Por lo tanto, toda esta partícula va a tener número de oxidación 3 menos. Bien, si esta partícula es 3 menos, y el oxígeno aporta cada oxígeno menos 2, y por lo tanto 4 oxígenos, 8 menos, ¿cuál va a ser el número de oxidación del fósforo? Para que con 8 partículas negativas, 8 cargas negativas me queden 3 negativas en exceso. 5 positivos. 5 positivos. 5 más. Bueno. Y así van aprendiendo formulación, chicos. Dense tiempo, vamos a trabajar tranquilos, durante, no sé, lo que haga falta. Y bueno, ténganse fe porque lo van a entender, van a ver que lo van a entender. Es cuestión de ponerse a practicar y practicar y practicar, nada más. Y ahora les voy a, no sé si ahora porque tengo clase en un ratito, pero les mando lo que les había prometido, las listas de cationes y aniones. Les mando las 2 imágenes que les mostré, y bueno, y por ahí nos vemos a las 11. Traten de ver el video de hibridación, ¿saben? Bueno. Me interesa que lo vean. Bueno, entonces, ¿dejamos acá? ¿Sí? ¿Para dentro de un rato? Bueno, profe. Chao, Vanessa, Teresita. Chao. no sé si van a dejar de grabar.